Buen día. Primero darle las gracias al comité organizador de la Sociedad Cubana de Imagenología por invitarnos a compartir durante la primera jornada virtual de Imagenología 2021 en lo que es el marco de la imagenología intervencionista no vascular para compartir esta charla acerca de la biopsia de mama, cómo, cuándo y por qué. Soy la doctora Mardiel Martínez Rodríguez, especialista de primer grado en imagenología y trabajo en el Hospital Hermanos Amejeira. Durante la charla vamos a hablar acerca de la utilidad de las biopsias percutáneas en el diagnóstico de las lesiones mamarias con sospecha de malignidad. Vamos a identificar los tipos de biopsias percutáneas más frecuentes utilizadas en la patología mamaria y tratar de definir las indicaciones, contraindicaciones y las principales vías de abordaje para la realización de este proceder. Durante muchos años, aquellas pacientes a las que se le diagnosticaba una lesión en la mama, la única alternativa para poder definir la histología de las lesiones era a través de una biopsia quirúrgica. O sea, las pacientes eran sometidas a una intervención quirúrgica y solo ahí se sabía la naturaleza de las lesiones. Hoy en día el panorama ha cambiado en relación al diagnóstico y manejo de las lesiones mamarias. Las biopsias percutáneas se han convertido en el gold estándar del manejo de estas lesiones de la mama y principalmente están destinadas o confinadas a aquellas categorías donde existe sospecha de malignidad, como son las categorías BI-RADS 4, 5 y la categoría 3 en algunos casos muy puntuales. Se plantea que en Estados Unidos, como país desarrollado, se realizan 1 millón de biopsias al año. El 50% de ellas son lesiones palpables y 200.000 de estas biopsias resultan positivas. Como bien les dije, durante muchos años la biopsia quirúrgica fue una de las formas de obtener la naturaleza histológica de estas lesiones. Hoy en día también es utilizada la biopsia quirúrgica dirigida. Pero ¿cuándo son utilizadas las biopsias quirúrgicas dirigidas? Pues bien, son utilizadas en aquellas lesiones donde no existe una traducción, muchas veces ultrasonográfica, solamente mamográfica, que es lo que nosotros le llamamos las lesiones mamográficas o lesiones no palpables de la mama. Que para poder hacer este tipo de biopsia necesitamos marcar la lesión, ya sea por medio de las guías metálicas o también conocidas como arpones. También en muchos países se utiliza la inyección de solución de carbón, que lo que hace es realizar un tatuaje, por así decirlo, en el lugar donde está la lesión previo a la cirugía, y una vez llevado al acto quirúrgico se puede identificar fácilmente dónde está la lesión, y también está la inyección de una sustancia como radiotrazador. El marcaje de las lesiones, ¿qué es lo que permite? Bueno, permite una incisión completa de la lesión, tratando de obtener unos márgenes quirúrgicos adecuados, lo que va a facilitar la exéresis quirúrgica de estas lesiones y por tanto va a disminuir el tiempo quirúrgico para las pacientes. La biopsia percutánea con aguja gruesa o trucún es una de las biopsias más empleadas. Se utiliza mucho en aquellas lesiones que nosotros catalogamos como BI-RADS 4 y BI-RADS 5, con un valor predictivo positivo para cáncer del 3 a un 90% o superior al 90% en muchos casos. Como bien les había comentado, las indicaciones de la biopsia percutánea en la categoría BI-RADS 3 o lesiones probablemente benignas están muy bien definidas, ya que es una categoría donde el valor predictivo positivo va a ser inferior a un 3% y donde muchas veces lo que está indicado es el seguimiento de las pacientes. Pero bueno, hay pacientes que realmente tener una lesión en la mama les genera ansiedad. Hay un grupo de pacientes donde existe un alto riesgo de cáncer de mama familiar. También se puede indicar en aquellas pacientes donde se va a dificultar el seguimiento a un corto plazo, aquellas pacientes donde tal vez tienen programado un embarazo a corto plazo o que tengan una cirugía estética programada. Y queda una indicación que también es, ¿cómo decir?
es tributaria de seleccionar la biopsia percutánea por Trucú, que es en aquellos casos donde se realiza una punción con aguja fina y la misma no es concluyente. Las vías de abordaje para realizar una biopsia por Trucú va a depender de la modalidad diagnóstica por la cual nosotros podamos evaluar la lesión. Las lesiones que son vistas por ultrasonido, pues vamos a emplear la técnica guiada por ultrasonido, ya que es mucho más fácil, más disponible, menos costosa, realmente es muy fácil. En aquellas lesiones que solamente tienen una traducción mamográfica tenemos la vía estereotaxia, y aquellas lesiones donde solo se van a ver por resonancia magnética, por supuesto, sería una biopsia por Trucú guiada por resonancia magnética. Tanto la estereotaxia como la resonancia magnética, como ustedes pueden ver, necesitan toda una serie de aditamentos especiales que van a encarecer la biopsia de por sí. Por tanto, la biopsia guiada por ultrasonido es la más difundida en nuestros días. Fue descrita en 1993 por Parker, como bien les digo, es la más utilizada por todo lo que anteriormente le habíamos expuesto, y por lo general es un método sencillo. Se aplica un anestésico local en el lugar donde se va a introducir la aguja y en el trayecto de la aguja. Se utilizan agujas de calibre desde 14, pero con un rango que puede variar desde 12 hasta 18 Gray, y los sistemas pueden ser tanto manuales como semiautomáticos o automáticos en sí. Y saber que el estilete de propulsión automática puede avanzar hasta 2 o 2,5 centímetros, que esto es importante para poder uno calcular y realmente obtener material de la lesión en sí, sobre todo cuando las lesiones son algo pequeñas. Muchas son las ventajas de esta técnica. Primero, es un proceder, como ya les dije, rápido, exento de complicaciones prácticamente. El costo es bajo, sobre todo si lo relacionamos con la biopsia quirúrgica. Y realmente los efectos secundarios son pobres. Van a estar dados principalmente por reacciones vagales, y la infección, el neumotórax, sobre todo, van a ser reacciones prácticamente muy infrecuentes. Tiene una alta fiabilidad diagnóstica, sobre todo para aquellas lesiones nodulares sólidas, compactas, bien definidas, y va a permitir hacer un diagnóstico histológico en gran parte de los casos entre las lesiones in situ o aquellas lesiones invasivas, y poder trazar los marcadores que al final es lo que nos va a permitir hacer una terapia personalizada a las pacientes con un tumor de mama. También va a disminuir el porcentaje de las reintervenciones para la limpieza de los márgenes quirúrgicos a la hora de llevar a la paciente a una cirugía, y va a permitir seleccionar adecuadamente cuáles van a ser las pacientes que pueden ser beneficiadas con la técnica de ganglio centinela de la mama. Como todo proceder tiene sus desventajas. Muchas veces la muestra es poco representativa de la lesión, y podemos tener nosotros, o más bien los patólogos, la duda si se trata de una lesión benigna o no. Requiere varios pases a través de las mamas, y los últimos pases, como utilizamos una aguja gruesa, puede tener un mayor componente de sangre que puede aumentar los falsos negativos. La mayor desventaja de esta técnica va a ser para aquellas lesiones que sean a expensas de microcalcificaciones, ya que las microcalcificaciones son lesiones muy heterogéneas, y realmente los falsos negativos en este tipo de lesiones pueden rondar hasta el 50%. Muchas veces no se puede llegar a hacer una caracterización completa de las lesiones histológicas abigarradas, o que nosotros le llamamos lesiones de alto riesgo, como son las hiperplasias ductales atípicas, los carcinomas ductales in situ o el carcinoma ductal infiltrante. Y realmente muchas veces, cuando las lesiones son muy pequeñas, necesita de un marcaje para poder después localizar el sitio de la lesión cuando el cirujano va a intervenir quirúrgicamente a las pacientes.
¿Qué pasa con este tipo de biopsia, o sea, la biopsia por truco? Hay un grupo de lesiones que pueden ser infraestimadas por este tipo de biopsia. Dentro de este tipo de lesiones se encuentran las lesiones papilares, que pueden tener muchas expresiones desde el punto de vista de imagen, ya sea una lesión nodular, sólida, pueden verse como lesiones quísticas complejas. También va a haber una infraestimación importante en aquellas lesiones complejas y heterogéneas, como son las cicatrices radiales, y también un grupo de lesiones que son las llamadas mucosales light. Y por tanto se dice que cuando estamos enfrente de este tipo de lesión, tenemos que saber que la biopsia por truco puede ser no concluyente, y la finalidad es la intervención quirúrgica en este grupo de lesiones. Otro tipo de biopsia percutánea es la biopsia asistida al vacío. Este tipo de biopsia es una biopsia más costosa, donde se combina un método de punción con un método de aspiración, y por tanto permite una mayor extracción de cantidad de tejido. Es más agresiva si lo comparamos con la biopsia de Trucú, y está indicada principalmente para las microcalcificaciones. De existir una extirpación quirúrgica de las lesiones, como puede suceder con esta biopsia, se necesita dejar un marcaje para poder acceder posteriormente al lecho quirúrgico, y es indispensable proceder a posteriori a hacer un control radiológico de los cilindros, no solo para saber si esas microcalcificaciones estaban incluidos dentro de los mismos, sino poder marcarle al patólogo dónde es que realmente debe buscar esas microcalcificaciones dentro de los cilindros. Igual que la biopsia por aguja gruesa, las vías de abordaje pueden ser tanto por ultrasonido, como por estereotaxia, como por resonancia magnética. Realmente, al ser una biopsia más costosa, es menos disponible en la mayor parte de los centros que se dedican a lo que es las lesiones mamarias, pero sigue siendo el ultrasonido la vía más utilizada para hacer este tipo de biopsia. Aunque se dice que en el caso de la resonancia magnética, este es uno de los tipos de biopsia que más se utiliza. La desventaja de la estereotaxia, tanto por la biopsia por Trucú como por aspiración al vacío, radica en el tiempo en que la mujer debe tener comprimida la mama, que realmente produce muchas reacciones vagales, y la resonancia magnética también dificulta un poco en determinadas pacientes por el tiempo que hay que tener con la paciente en decúbito prono, sobre todo aquellas pacientes obesas, aquellas pacientes seniles, etc. Pues bien, ¿cuáles son las ventajas de la biopsia por aspiración? Como ya les dije, mayor cantidad de tejido, por tanto, el porcentaje de diagnósticos correctos va a rondar prácticamente el 100%, se dice que un 96%, van a disminuir los falsos negativos entre un 0 y un 3% aproximadamente, y por tanto todas aquellas subestimaciones o infraestimaciones diagnósticas que habíamos hablado de aquellas lesiones de altos riesgos en la mama, prácticamente van a ser mínimas. Por tanto, van a existir menos llamados para rebiopsiar a las pacientes, no va a existir el desplazamiento epitelial que puede verse en la biopsia por aguja gruesa, pues no hay necesidad de hacer varios pases a través de la mama, y se considera que este tipo de biopsia incluso puede considerarse una alternativa terapéutica. Otro tipo de biopsia es la biopsia percutánea excisional. Esto es una biopsia poco utilizada, tal vez menos difundida. Las mayores contraindicaciones o
controversias, por así decirlo, de este tipo de biopsia radica en que aún no está reconocida como un proceder terapéutico. Como bien ustedes pueden ver en las imágenes, se prepara la piel con la celsia y la anticelsia y después se coloca una cánula, por así decirlo, que va a extraer la lesión. Este tipo de biopsia va a garantizar una mayor cantidad de tejido si la comparamos con la asistida al vacío, ya que va a extraer la lesión en un solo bloque y no de manera fragmentada como puede verse en la biopsia con aspiración al vacío. Va a requerir, por supuesto, de una analgesia, incluso de una sedación, y las cánulas que se utilizan son de 22 milímetros de grosor. La vía aceptada para este tipo de biopsia es la vía estereotáxica, pero vuelvo y les repito, no es una biopsia muy difundida. Va a estar indicada fundamentalmente para las pequeñas distorsiones, o sea, lesiones estrelladas de pequeño tamaño, y para las microcalcificaciones, acúmulos de microcalcificaciones, tanto que la podamos catalogar como BIRAT 4 o BIRAT 5. Como vemos en las imágenes, este es el espécimen, el bloque que se extrae cuando se realiza este tipo de biopsia, y después se hace un control mamográfico donde vemos el área donde fue biopsiado. No puede hacerse este tipo de biopsia en pacientes anticoaguladas, en pacientes con discrasias sanguíneas, con insuficiencia cardíaca, con enfermedades importantes como EPOC, y se dice que debe evitarse en las lesiones que tengan una ubicación retroareolar por el riesgo que existe de sangrado. También debe evitarse en aquellas mujeres que tengan unas mamas que posterior a aplicar la compresión el grosor de la mama sea menor de 2 centímetros, y en las pacientes que van a ser candidatas a la biopsia de ganglio centinela no debe de utilizarse este tipo de biopsia por la distorsión que genera del drenaje linfático de la lesión. Y existen otras condiciones generales como la senilidad, etcétera, que dificultan este tipo de proceder. Un acápite importante que hoy en nuestros días gana mucho más auge es la biopsia axilar. Realmente el estadiaje de las lesiones con un tumor de mama está en gran parte de los casos condicionado por la presencia o no de los ganglios axilares. Y el estudio de los ganglios axilares para tratar de definir si estamos en presencia de unos ganglios benignos o ganglios patológicos muchas veces no es del todo concluyente. Hay criterios ecográficos que nos pueden ayudar en tratar de definir por imagen cuándo una adenopatía puede ser de naturaleza patológica o cuando es de naturaleza completamente benigna. Dentro de estos criterios ecográficos, el que más importancia tiene es el engrosamiento de la cortical, ya sea un engrosamiento difuso o un engrosamiento localizado de la cortical. Y hasta ahí, y en esos casos, es que está dirigida la biopsia axilar. Traza también la pauta para definir cuáles son las pacientes que van a ser beneficiadas con la técnica de ganglio centinela, pues en aquellas pacientes donde una biopsia axilar de que hay adenopatías patológicas, por supuesto se va a diferir la técnica de ganglio centinela y automáticamente se va a hacer una resección axilar en esa paciente. Como requisito para hacer este proceder, por supuesto, evitar las estructuras vasculares de la axila durante el proceder, y para eso nos vamos a auxiliar de la técnica de Doppler, y también se debe evitar el plano muscular. Se plantea que se debe seleccionar la adenopatía que más características de ser patológica o de dudas nos muestre, y la toma de biopsia debe ir dirigida a la cortical del ganglio. Y los fragmentos que se deben de tomar son de 3 a 5 fragmentos aproximadamente.
Se hace como todo tipo de proceder, previa asepsia y antisepsia, y después un vendaje bien compresivo de la axila para evitar el sangrado y el hematoma. A manera de conclusión, podemos decir que las biopsias percutáneas hoy en día son el gold estándar en el manejo de las lesiones mamarias con sospecha de malignidad, que son procederes sencillos y con escasas complicaciones, y que dentro de la gama de biopsias percutáneas, la biopsia con aguja gruesa guiada por ultrasonido es la más generalizada en aquellas instituciones donde se dedica al manejo de las lesiones mamarias. Muchas gracias.